Sean bienvenidos a Dos Visiones, el podcast donde conversamos y comparamos posturas y corrientes. En el episodio de hoy abordaremos la escuela norteamericana y la escuela de Frankfurt. Quien se complace en acompañarlos, Daniela Cáceres. Comencemos. La escuela norteamericana, también conocida como Mass Communication Research, surge principalmente en Estados Unidos a mediados del siglo XX. ¿Y qué es? Pues la escuela norteamericana es un enfoque teórico empírico que estudia la comunicación masiva con una metodología predominantemente científica, cuantitativa y funcionalista. Su objetivo principal es analizar y determinar la influencia y los efectos que tienen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad y los individuos. Su enfoque es principalmente funcionalista, ver cómo los medios contribuyen al funcionamiento y estabilidad del sistema social, y psicológico-social, cómo los mensajes afectan el comportamiento y las actitudes individuales. Sus intereses son la investigación empírica, comercial y administrativa para medir la eficacia de los medios, publicidad y campañas políticas. Teorías clave de la escuela norteamericana. En la teoría de la aguja hipodérmica, el mensaje es inyectado directamente en la audiencia pasiva, causando un efecto uniforme e inmediato. En la teoría de los efectos limitados, los medios tienen una influencia limitada y no directa. El mensaje se filtra y es mediado por las relaciones sociales y los líderes de opinión. En la teoría de agenda setting, los medios no dicen a la gente qué pensar, sino sobre qué pensar. Al seleccionar y destacar temas, estructuran la importancia que la audiencia le da a la realidad. En la teoría de usos y gratificaciones, la audiencia es activa y utiliza los medios para satisfacer necesidades específicas. El poder recae en el receptor, no en el emisor. Los principales exponentes de la escuela norteamericana fueron Harold Laswell, famoso por formular el paradigma ¿quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? Paul Lazarsfeld, quien es conocido por la teoría de los efectos limitados y el concepto del flujo de comunicación en dos pasos; Carl Hovland, quien aplicó métodos experimentales rigurosos al estudio de la comunicación; y Kurt Lewin, quien introdujo conceptos como el gatekeeper. La escuela norteamericana utiliza métodos cuantitativos y empíricos, como encuestas, análisis de contenido, experimentos y estudios de panel. Ahora conozcamos la escuela de Frankfurt, que se originó en Alemania en la década de 1920 con la fundación del Instituto de Investigación Social. ¿Y qué es? Pues la escuela de Frankfurt es una corriente de pensamiento marxista heterodoxa que busca realizar una crítica profunda a la sociedad industrial avanzada, el capitalismo tardío y, en el contexto de la comunicación, a la industria cultural. Su objetivo principal es denunciar las formas de dominación, opresión y alienación que persisten en las sociedades modernas y fomentar la emancipación del ser humano. Su enfoque es crítico y sociológico-filosófico. No busca la neutralidad, sino que asume una postura ética y política ante los problemas sociales. Sus intereses son cuestionar el papel de la razón instrumental y la cultura de masas como herramientas de control social y reproducción del statu quo. Teorías clave de la escuela de Frankfurt. La teoría crítica no busca la neutralidad o medir efectos, sino denunciar la opresión y las estructuras de dominación social. En la teoría de la industria cultural, el sistema de medios y entretenimiento opera como una fábrica. Produce bienes culturales, como películas y música, que son idénticos y estandarizados para perpetuar el statu quo. En la teoría de la homogeneización y estandarización, la industria cultural reduce la diversidad y el pensamiento individual. Todo arte y contenido se vuelve intercambiable para asegurar el consumo pasivo. La teoría de razón instrumental es la crítica a la razón moderna. En lugar de usarse para alcanzar la libertad y la justicia, la razón se convierte en una herramienta técnica o un instrumento para maximizar la eficiencia y el control social. Los principales exponentes de la escuela de Frankfurt son Max Horkheimer, quien con su ensayo Teoría tradicional y teoría crítica define el proyecto de la escuela; Theodor W. Adorno, coautor clave especialmente en el estudio de la cultura. Junto a Horkheimer, desarrolló el concepto central de la industria cultural. Herbert Marcuse es clave en el desarrollo de la teoría crítica y su extensión a la crítica de la tecnología y la sociedad unidimensional. Walter Benjamin, aunque no fue miembro directo del instituto de forma permanente, su obra sobre la reproducción técnica del arte es esencial para la crítica de la cultura de masas. La escuela de Frankfurt utiliza métodos cualitativos e interdisciplinarios, como el análisis filosófico, la crítica dialéctica
los estudios sociológicos y psicológicos y la crítica cultural. La relación, función versus crítica en el estudio de la comunicación. Las escuelas de comunicación norteamericana y de Frankfurt representan los dos polos fundamentales en el estudio de los medios, la investigación empírica orientada a la función y la crítica filosófica orientada a la emancipación. Ambas corrientes surgieron y se consolidaron a mediados del siglo XX, impulsadas por el crecimiento explosivo de los medios masivos, radio, cine y televisión, y la necesidad de comprender su papel en la sociedad industrial y de masas. Sin embargo, su relación es de oposición dialéctica, definiéndose mutuamente a través de sus diferencias ideológicas y metodológicas. El positivismo funcionalista versus la crítica ideológica. La escuela norteamericana nació con una vocación eminentemente positivista y pragmática. Influenciada por el funcionalismo sociológico y el conductismo psicológico, su principal objetivo fue desentrañar la mecánica de los efectos de los medios, quién dice qué y con qué eficacia, del método de Laswell. Para la escuela norteamericana, los medios son esencialmente un instrumento de persuasión, integración social y, sobre todo, una herramienta funcional para la estabilidad del sistema democrático y económico. En contraste, la escuela de Frankfurt asumió una postura de crítica radical al sistema. Fundamentada en la filosofía de Hegel, Marx y Freud, rechazó de plano la neutralidad positivista. Para ellos, la comunicación de masas no era una herramienta funcional, sino la manifestación de la industria cultural, un sistema totalitario que fabrica el consenso y la alienación mediante la estandarización de la cultura. Diferencias metodológicas irreconciliables. La escuela norteamericana abrazó los métodos cuantitativos, las encuestas, análisis de contenido y experimentos, buscando la causalidad y la generalización estadística. La escuela de Frankfurt rechazó lo cuantitativo por considerarlo superficial e incapaz de captar la esencia ideológica del fenómeno comunicativo. Adoptaron la dialéctica, el análisis filosófico y la crítica cultural para desvelar las estructuras profundas de la opresión. El gran debate y la síntesis implícita. Durante décadas, estas escuelas protagonizaron un intenso debate. La escuela norteamericana acusó a la teoría crítica de ser especulativa, pesimista y carente de pruebas empíricas. La teoría crítica, a su vez, tildó a la escuela norteamericana de ser investigación administrativa, vendida a los intereses del poder y ciega a las implicaciones éticas y políticas del fenómeno mediático. A pesar de su antagonismo, la relación es de complementariedad implícita. El debate forzó a ambas a refinar sus argumentos. En esencia, la escuela norteamericana nos dio las herramientas para entender cómo funcionan los medios dentro del sistema, mientras que la escuela de Frankfurt nos proporcionó el marco crítico para cuestionar por qué funcionan de esa manera y a quién sirven. Ambas son imprescindibles para una comprensión completa de la comunicación moderna. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este episodio de Dos Visiones, donde hablamos sobre la escuela norteamericana y la escuela de Frankfurt. Se despide Daniela Cáceres, hasta la próxima.